Para ti, ¿cuál sería la mejor forma de conquistar un imperio? Pues si piensas que tienes que tener un gran ejército y luego ir simplemente de frente a ese imperio, ese castillo y derrotar a todo el mundo que está adentro, pues simplemente estás equivocado porque así no es que funciona. O por lo menos no es la manera más efectiva de hacer las cosas. Y es que lo que hacían era ir dividiendo el imperio en partes más pequeñas, ir conquistando pequeñas regiones, ir conquistando cada punto estratégico para así poder conquistar el imperio de una manera mucho más fácil y poder entrar al imperio y poder dominar completamente todo lo que estaban ahí porque ya tenían todos los recursos agarrados, ya tenían a las personas ya convencidas, ya tenían partes del ejército que no funcionaban debido a que habían saboteado todo lo que estaba a su alrededor, todos los puntos estratégicos y dividían las cosas en varias partes para así poder conquistar esa gran meta que era el imperio, poder derrotar a todos los que estaban ahí, poder derrotar al rey de una manera mucho más fácil, debido a que ya tenían todas las partes ya conquistadas y solo quedaba el centro. Y pues con esta analogía también te puedo decir que las metas funcionan de la misma manera. También funcionan dividiéndolas en pasos mucho más pequeños y poder lograrlas poco a poco. Esto hace que sean mucho más sencillas de lograr, hace que requieran mucho menos esfuerzo del que se podría pensar en un principio y hace que se puedan lograr de una manera mucho más fácil y mucho más rápida incluso. Que si simplemente fueras derecho a, ok, esta meta es lo más grande que yo tengo y simplemente voy a ir con todo allá y pues ya, y al final te estrellas con la pared y dices, que eso es imposible, no puedo hacerlo. Y esto me pasaba muchísimo con cada una de las cosas que yo decía que, ok, esto es lo que yo quiero y simplemente lo voy a lograr porque sí, lo voy a tener porque sí, porque yo soy el mejor y lo más duro soy yo. Pero lo que pasaba al final era que era tan difícil, era tanto esfuerzo el que tenía que poner que lo terminaba dejando a un lado y no podía simplemente seguir debido a que me había cansado de una manera en la cual ya no podía seguir progresando en esa meta. Y pues lo que decidí hacer fue ir con cada meta, irla partiendo en partes más pequeñas y de esa manera conquistaba cada parte una por una y la podía simplemente dividir en partes más fáciles de hacer y eso hacía que pudiera conquistar esa meta, eso hacía que pudiera lograr las cosas de una manera mucho más sencilla que si simplemente hubiera puesto toda la energía de un principio y hubiera ido todo de frente de manera sin pensar ni nada y pues no hubiera logrado nada. Eso lo apliqué, por ejemplo, con mis habilidades sociales, que si yo me hubiera puesto en un principio, simplemente voy a mejorar mis habilidades sociales, es una cosa que yo quiero mucho, pero no sé ni cómo hacerla, pues no hubiera logrado nada, hubiera recaído en los mismos patrones de hábitos de siempre y no hubiera tenido esa mejora constante que he tenido a lo largo del tiempo. Lo que hice fue dividir esa meta, que son conquistar mis habilidades sociales y mejorarlas de una manera mucho más consistente, y las dividí en pasos más pequeños. Las dividí en, lo primero que tienes que hacer es cambiar la forma en la que te hablas a ti mismo. Esa es la primera persona en la que tienes que agradar. Entonces, eso hice. Comencé a hablarme mejor, comencé a caerme mejor y comencé a cuidarme más. Luego de ahí fui a donde las personas, obviamente, porque si quieres mejorar tus habilidades sociales tienes que ir donde las personas, obvio. Pues empecé a saludar personas con las que me encontraba, empecé a saludar trabajadores, empecé a preguntar a las personas cómo estaban, buenos días y todo eso. Luego de ahí fui con las chicas, que es el punto más importante que yo tenía que conquistar. Y pues fui con las chicas, las fui saludando, las fui conociendo, fui implementando ciertas estrategias, fui implementando ciertas formas de hablar, chistes, cosas, y etcétera, etcétera, para así de esa manera mejorar mis habilidades sociales. Y fui dividiendo cada una de esas cosas en pequeños pasos aún más pequeños. Por ejemplo, cuando me acercaba una chica, mi intención simplemente era saludarla, tener una pequeña conversación y ya. Ese era el primer paso que yo tenía que hacer. Luego de ahí, con el tiempo, fui mejorando eso y luego ya conocí cómo conseguir un número, cómo tener una cita y cómo tener ese tipo de cosas de una manera mucho más fácil, debido a que lo dividí en pasos más pequeños y cada vez que conquistaba un paso, iba con el siguiente paso y con el siguiente y con el siguiente. Y luego con el tiempo fue mucho más fácil el tener esa habilidad. Asimismo con el gimnasio, asimismo con hacer ejercicio,
Al principio yo decía, ok, quiero ponerme fuerte, pero entonces, ¿cómo consigo esto? Pues comencé con el gimnasio de una manera mucho más sencilla que las personas que lo comienzan y dicen, yo voy a hacer todo esto, simplemente no. Comencé haciendo lo más sencillo posible. Esto lo comencé haciendo ejercicio, no en el gimnasio, pero ok, el punto está ahí. Y es que comencé haciendo ejercicio simplemente poniéndome a hacer 10 sentadillas y 10 lagartijas diarias. Y ya, no lo sobrecompliqué. Ese fue el primer paso para yo comenzar y ser constante. Cuando ya fui constante con eso, pues comencé a tener una rutina de ejercicio. Comencé a aplicar mucha más la sobrecarga progresiva y comencé a mejorar en esos aspectos. Y comencé a tener una rutina, obviamente. Luego de ahí fui al gimnasio. Luego de ahí ya tenía una rutina, tenía consistencia y no me costaba nada tener esa habilidad y el ponerme más fuerte, debido a que ya tenía la consistencia y lo había dividido en pasos que era imposible fallar. Y puedes hacer eso con todas las cosas, con todas las metas, con todas las cosas que veas que son muy grandes, pero que quieres muchísimo. En lugar de ir con todo y de lleno para allá, simplemente puedes dividir las cosas en pasos mucho más pequeños y puedes lograrlo de una manera mucho más sencilla, casi sin esfuerzo, debido a que vas a esa cosa que es tan grande, que es tan masiva, pues la vas a dividir en cosas mucho más sencillas que puedes hacer, que requieren menos esfuerzo, menos energía, pero que aún así te van a llevar al siguiente nivel, al siguiente paso que tienes que conquistar para así tener esa habilidad, poder lograr esa cosa o poder conseguir esa cosa que tú querías en un principio. Y pues puedes aplicarlo a cualquier meta, no importa lo grande que sea, no importa lo complicada que parezca, puedes aplicarlo y tenerla de una manera mucho más sencilla. Si quieres tener mucho dinero, puedes dividir en cuánto dinero quiero tener. Y luego ve por pasos. Si quieres tener $1.000.000, pues ve por 10, luego ve por 100, 1000, 10.000, 100.000 y luego ya llegas al millón. Vas dividiéndolo en pasos, vas dividiéndolo en niveles. Y cuando divides las cosas en niveles es mucho más sencillo el implementar estrategias para lograr los primeros pasos. Y luego ya, una vez que logras los primeros pasos, obviamente vas subiendo el nivel y vas subiendo con la habilidad que ya tienes, pues ya eres mucho más confiado en esa cosa y pues ya puedes seguir mejorando cada vez más y es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y no requiere la misma capacidad y el mismo esfuerzo con todas las mismas cosas que si simplemente vas sin ningún plan, sin ninguna estrategia y simplemente vas y al final lo dejas debido a que no tenías nada planeado, no tenías nada con lo que pudieras basarte si estabas progresando o no. Y pues cuando ya tienes un norte claro y cuando lo divides en pequeños pasos es mucho más fácil no ser una persona a la cual deja esa cosa y ser constante y poder siempre exigirte cada vez más debido a que sabes cuál es tu nivel y sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar, debido a que ya lo has dividido en varios pasos, los cuales puedes seguir de una manera mucho más sencilla que si simplemente hubieras ido con todo. Y no te estoy diciendo tampoco que ir con todo está mal, sino que puedes aplicar esa estrategia cada vez que la necesites, cada vez que sientas que es necesario, debido a que ves esa cosa como algo muy grande para ti, que no puedes simplemente ir sin tener varios pasos a seguir. Eso lo puedes aplicar con cualquier cosa que tengas en mente. Ahora, ¿cómo aplico esto de una manera mucho más racional y no me quedo simplemente pensando en cuáles son los pasos y no tomo acción debido a eso? Pues tienes que concentrarte en qué cosa es la que estoy teniendo en cuenta y qué cosa es la que quiero lograr. Si quieres lograr tener mejores habilidades sociales, como ya te dije, pues no simplemente vas a hacer una lista de todas las frases que vas a decir y después vas a decir que ninguna funciona porque tiene que ser perfecto y no. Vas a concentrarte en cuál es la primera cosa que tienes que hacer. ¿Cuál es el primer paso para poder lograr esa cosa? Por ejemplo, mejorar tus habilidades sociales es mejorándote a ti mismo, luego mejorando la forma en la que te comunicas con los demás, luego mejorando las relaciones que tienes con los demás y luego mejorando tu vida en general y luego implementando mucho más personas a tu vida, teniendo diferentes relaciones, diferentes eventos con esas personas y así es, etcétera, etcétera. Y no concentrándote en partes que no son importantes como qué frase decir. Esto requiere un poco más de tu parte, de tu esfuerzo, decir, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Porque todas las cosas que son muy complicadas, pues tienen
orígenes mucho más sencillos, tienen partes mucho más sencillas las cuales puedes replicar. Si quieres construir un cohete para ir a la luna, pues comienza con la base. No vas a comenzar con el techo porque se te va a caer y no vas a construir nada. Es como construir una casa. Primero comienzas con los cimientos, luego comienzas con el piso, las paredes, luego las paredes de las columnas y luego el techo. No comienzas con el techo porque se te va a caer o no va a estar ni siquiera arriba porque no tiene sentido ni siquiera, ¿ves? Lo que te digo es, cualquier cosa se puede dividir en pasos más sencillos y cualquier cosa tiene sus orígenes más sencillos y tiene los primeros pasos que tienes que seguir para poder lograr aquello que quieres lograr. Si quieres convertirte en un líder, pues tienes que comenzar a cambiar la forma en la que hablas, tienes que comenzar a cambiar la forma en la que te ves a ti mismo y tienes que comenzar a aplicar esos pequeños pasos para así poder lograr ser un gran líder. Si quieres comenzar a ser un mejor comunicador, tienes que comenzar a mejorar tu vocabulario, tienes que ampliarlo, tienes que mejorar la forma en la que te expresas, tienes que mejorar las pausas que haces, las entonaciones y todo eso. Y cada cosa tiene sus pequeños pasos, cada cosa tiene sus características y te aprovechas de esas características para así poder lograr esa cosa que quieres. La vas dividiendo en pequeños pasos, la logras y ya. No se complica más. Pues eso ha sido toda mi parte y nos vemos en el siguiente. Bye.